Muy buenas noches, bienvenidos a este estudio bíblico de mitad de semana. Hoy es 13 de septiembre del 2023. Estamos felices de tener esta oportunidad, este privilegio de poder compartir el Evangelio, poder compartir la palabra de Dios con libertad para todos nuestros amigos y hermanos de Amazing Grace, para todas las personas que se conectan y están allí en sus casitas, en Colombia, en Ecuador, en México y todos los que a veces nos envían sus saludos. También nosotros les devolvemos el saludo, les mandamos un abrazo y gracia y paz para todos ustedes. Y hoy, como siempre, vamos a hablar de Jesús. Vamos a hablar de las buenas nuevas de la salvación, vamos a hablar de su gracia y su amor incondicional, su gracia, su favor inmerecido que ha derramado sobre nosotros. Gracias, Señor, gracias por ese regalo maravilloso y por eso vamos a orar para poner este momento en las manos del Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por el regalo de tu salvación. Gracias porque podemos llamarte Padre. Gracias porque podemos disfrutar de tu presencia en nosotros. Tú eres, Señor, el consolador por medio de tu Santo Espíritu. Tú eres nuestro ayudador, nuestra guía, nuestro instructor, nuestro abogado, y el que nos das el poder para vencer, Señor, la adversidad, para vencer la duda, para vencer la mentira, para vencer también los ataques del enemigo. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar seguros, estamos seguros de que estamos contigo sentados en lugares celestiales por la obra perfecta de Jesús. Bendecimos a nuestras familias y bendecimos a todos los que en este momento se conectan. Oramos, Señor, para que nos des revelación, para que traigas sanidad, para que traigas libertad, para que traigas paz y gozo a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio de Juan, ya les había comentado la otra vez que el Evangelio de Juan es uno de nuestros favoritos, junto con el libro de Romanos, bueno, también el libro de Gálatas, Efesios también, la Biblia en general. Eh, pero siendo más puntuales, en el Evangelio de Juan el Señor nos revela a través del evangelista su divinidad, nos revela su amor, nos revela sus atributos, su eternidad. Y por eso yo quiero, no sé si este domingo empiece de nuevo esa serie para ilustrar lo que Juan habla acerca de Jesús, porque tengo como esa inquietud en mi corazón de hablar sobre Jesús y los yo sois de Jesús. Él declara que yo soy, y cuando él dice yo soy, no solamente está diciendo que él es una persona, sino que está declarando que él es quien es. Él es el gran yo soy. Él es el Hijo de Dios encarnado, pero él es Dios. Y de hecho, Juan 1, el que siempre mencionamos y es el versículo que habla acerca de la eternidad del verbo. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo en el original es logos, que quiere decir palabra, quiere decir razón, quiere decir conocimiento. Y ese logos, que quiere decir palabra, dice más adelante en el mismo capítulo, se hizo carne. Y no solamente se hizo carne, sino que habitó entre nosotros, hizo su morada con nosotros. Y hizo su morada con nosotros para mostrarnos la realidad de papá, para mostrarnos la voluntad de nuestro Padre y para decirnos y para mostrarnos su deseo de la reconciliación y la redención a través de su propio sacrificio. Y retomando un poco acerca de lo que es o son las declaraciones de Jesús, en Juan, en el capítulo 6, después de la multiplicación de los panes y los peces, el Señor se va hacia el lago de Genezaret. Y al día siguiente, la multitud que había quedado allí se da cuenta que el Señor se ha ido y empieza a buscarlo. Voy a ir a retomar la narrativa en el capítulo 6, versículo 22. Y dice así, Juan 6, 22. Al día siguiente,
La multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían quedado solos, se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Mira este detalle interesante. Después de que el Señor dio gracias, ocurrió el milagro. El Señor reconoce su dependencia, reconoce su unidad con el Padre, reconoce que está integrado, que está unido al Padre y dice gracias. Y parte el pan y ocurre el milagro maravilloso de la multiplicación. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Lo hallaron al otro lado del mar y le dijeron, Maestro o Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y mira lo que Jesús les respondió. En verdad les digo, que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer o qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? En otras palabras, le estaban diciendo cuál es la lista de requisitos que tú exiges para que podamos ser hijos de Dios. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es la lista de cosas que tenemos que hacer para que Dios nos ame o para que Dios nos acepte en su reino? Jesús les respondió, tomen papel y lápiz, porque voy a decirles esta lista exhaustiva de las cosas que tienen que hacer para que puedan entrar en mi reino. Primero, segundo, no, el Señor no les da una lista exhaustiva de requisitos. El Señor Jesús les respondió con esta frase. Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Ni siquiera dijo estas son las obras, como para que hubiera dicho, sí, hay algunas. Esta es la obra en singular. Solamente hay una obra y esa obra es creer. Creer en el que ha sido enviado. Creer en Jesús. Esa es la clave. La fe en Jesús. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que cualquiera que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La clave entonces es la fe en Jesús. Y cuando creemos en Jesús, cuando decidimos creer que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por nosotros, que Él es el Cordero de Dios, entonces recibimos vida y vida sin fin. No una vida biológica, como siempre lo hemos dicho, la vida bios, sino la vida zoe, que es la vida que se origina directamente en el corazón de Dios, la vida sin fin, la vida eterna. Luego el Señor nos vuelve a recordar aquí que no es nuestra salvación por obras, que fue lo que descubrió o redescubrió Martín Lutero en el siglo XVI, mientras estudiaba el libro de Romanos. La salvación es solamente por fe, a través de la gracia, o por gracia a través de la fe. Y Romanos dice, el justo vivirá por la fe. Quiere decir que la vida se obtiene a través de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Y la fe en Jesucristo trae vida y también trae justicia. El justo somos nosotros, cualquiera que ha creído en Jesucristo. Cualquiera que cree en Jesucristo recibe justicia. Y justicia es la aceptación por parte de Dios. La justicia es que ahora nosotros estamos en buenos términos con el Señor. No hay nada que nos separe de Él, no tiene nada en contra de nosotros. Hemos hecho las paces con Él por medio de nuestra fe en la obra de Cristo Jesús. Pero Él acá les recrimina o les recuerda otra cosa, digamos que les muestra su error al decirles a los que lo estaban siguiendo, les digo que me buscan no porque hayan visto las señales, sino porque han comido y se han saciado.
En otra versión dice, no porque hayan visto los milagros, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Y muchas veces nos pasa eso, en algunas iglesias ha pasado o pasa, que la gente va y solamente va porque le sirven comida, porque le dan almuerzo, porque reparten comida gratis, qué sé yo. Pero aquí Jesús le está diciendo, no, ustedes solamente vinieron porque vieron el milagro de la multiplicación de los panes, pero no vieron las señales. Pero ¿de qué señales está hablando el Señor? Está hablando de las señales que apuntan al Hijo de Dios. Están hablando de las señales que están escritas desde tiempos atrás, que están escritas en el libro sagrado, en la Torá, que dicen el Mesías venidero. Están apuntando a la edad mesiánica. Y las señales que están escritas en los libros, en la Torá y en los profetas, en los salmos, las señales apuntan a Jesús. Y ellos no están viendo las señales. Se están fijando en las cosas externas, quizás. Se están fijando en si comemos o no comemos, si nos sana la lepra o no nos sana la lepra, si resucita el hijo de la viuda o no lo resucita. Pero en realidad las señales son que Él cumpla lo que se dijo que Él iba a hacer. Él viene a redimir al mundo. Él viene a salvar primeramente a Israel y luego a los gentiles. Todas estas señales que están escritas, por ejemplo, en el libro de Isaías o en Jeremías, o las profecías de las que habla en los salmos, todas estas señales son las que se cumplen en la vida de Jesús. Y luego agrega en el versículo 27, por favor no trabajen por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Ese trabajen quiere decir esfuércense, está hablando de las obras, del esfuerzo humano. Y de nuevo estamos esforzándonos quizás por buscar el milagro, estamos esforzándonos por cosas que son puntuales. El alimento que perece es lo transitorio. El alimento que perece es lo que no es eterno. ¿Estamos buscando lo que es eterno o simplemente estamos buscando nuestra comodidad terrenal? Jesús les dice, no se preocupen por eso. Ese alimento perece, es transitorio. Más bien, trabajen por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. ¿Cuál es ese alimento que da vida eterna? Pues Él mismo, finalmente, porque Él dice, yo soy el pan de vida. Él lo dice más adelante. El pan de vida eterna. Ese es el pan muy diferente al pan que recibieron los israelitas en su camino del desierto. Porque los judíos que estaban alrededor de él le estaban recriminando a Jesús que Moisés les había dado pan del cielo. Le dijeron en el versículo 30, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? Ellos querían ver algo visible, algo que puedan ellos dar fe física. Y si hemos nosotros leído en el libro de Hebreos, la Biblia dice que la fe es algo que no vemos, es creer en algo que no vemos, en algo que esperamos, porque si lo vemos ya no es fe. Pero ellos querían ver señales. ¿Qué obra haces? ¿Qué señal haces? Porque nuestros padres comieron el maná en el desierto y está escrito, les dio a comer pan del cielo. Esa era la señal que ellos tenían y recordaban sobre Moisés y los israelitas en el desierto. Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Lo que Moisés les dio simplemente fue un pan perecedero. El maná fue milagroso. A mí también me hubiera gustado conocer el maná mientras estoy caminando por un lugar desolado y ver que cae comida del cielo y que es deliciosa y que al día siguiente desaparece. Es milagroso. Pero precisamente ahí está la diferencia. El maná es transitorio. Tanto así que el Señor les dice, no guarden la palabra en el Antiguo Testamento, dice, no guarden ese maná porque se pudre. No lo guarden porque al día siguiente va a haber otro maná. El Señor les dice, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo. Los que estaban allí le dijeron, Señor, pues danos de ese pan.
Y ahí el Señor entonces es más claro con ellos y les dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. La diferencia con Moisés y la manera como el Señor se relacionó con ellos es totalmente diferente, porque aquí está hablando de que cuando llegamos a Él, las bendiciones y las necesidades que nosotros estamos experimentando van a ser saciadas con una bendición que no es temporal, sino que es una bendición que no tiene fin. Es una bendición eterna, porque Jesús mismo es eterno y lo que Él nos está dando es eternidad. Por eso dice, el que viene a mí no tendrá hambre, pues seremos saciados. El que cree en mí no tendrá sed, ni hambre ni sed, porque nuestra necesidad y la necesidad máxima y la necesidad espiritual será saciada. Pero yo ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Esta es una buena declaración para aquellos que dicen que los que vienen a Jesús después terminan separándose de Jesús. Jesús nunca nos echa de su lado. Si tú te portas mal, si tú la embarras, el Señor dice, yo no te voy a echar de mi lado. Después de que hemos recibido la salvación, nuestro corazón ha sido comprado, ha sido sellado por el Señor, ha sido limpiado por el Señor, ha sido redimido por el Señor. Y nuestro corazón empieza a ser transformado por el poder del Espíritu Santo. En nuestro corazón empieza a germinar, por decir así, el fruto del Espíritu Santo. Y recordemos cuál es el fruto, está en el libro de Gálatas. El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, fe, paciencia, bondad, benignidad y dominio propio. Y las obras de la carne son un poco de cosas malucas que ahorita no voy a mencionar, pero se diferencia en que el fruto es una cosa y las obras son otra cosa. En mi corazón germina el fruto del amor, pero el odio no es fruto, el odio es una obra de la carne. La venganza es una obra de la carne. Maledicencias, la ira, el chisme, todas las cosas malucas que te puedas imaginar, las cosas malas, son obras de la carne. Están en el corazón del hombre. Y lo que viene el Señor a hacer es precisamente a redimir nuestra vida y redimir nuestro corazón, que está perdido, está roto, está caído, se ha pervertido por causa del pecado original. Pero una vez que hemos llegado a Él, ocurre una transformación. Y como estábamos viendo hoy en un chat que tenemos con unos amigos de la iglesia, en la visión católico-romana, la justicia es progresiva, aparentemente. Somos justificados por la fe en Cristo, pero esa justicia no es total. Se empieza a incrementar con el tiempo a medida que nosotros nos portamos bien, que es diferente de la visión protestante y de la visión de nuestra iglesia. La justicia es una. La justicia la obtenemos cuando creemos en Cristo. Somos una nueva creación. Hemos sido redimidos, perdonados. Nuestra justicia es imputada, es impartida sobre nosotros. Ahora somos aceptados y no podemos agregarle más a la aceptación. Yo no puedo ser más aceptable cada vez porque simplemente no es posible. O soy aceptado o no soy aceptado. O soy perdonado o no soy perdonado. O soy hijo o no soy hijo. Pero no puedo ser a medias. O no puedo ser mañana más hijo porque me porto mejor y en 5 años mucho más hijo porque me he equivocado menos. Tú sabes que cualquiera se equivoca, nuestros hijos se equivocan y no por eso los dejamos de llamar hijos. Bueno, aunque algunos padres cuando sus hijos la embarran, entonces le dicen, ya no te voy a llamar mi hijo. Pero por más de que no quiera llamarlo su hijo, no deja de ser su hijo. Nosotros no dejamos de ser hijos de Dios, pero lo más hermoso es que tampoco Él nos echa fuera. Y esa es la voluntad del que me envió, dice Jesús, que todo el que me ha dado, no, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final.
porque esta es la voluntad de mi Padre. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Aquí la dice el Señor, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¡Wow! Maravilloso. Que el Señor no va a mandar a nadie, o sea, no te lo va a mandar a decir con nadie, no te va a levantar con nadie. El mismo Jesucristo nos resucitará en el día final. Todo el que cree en Él, todos los que creemos en Él, tenemos vida eterna. Y por eso los judíos empezaron a murmurar y empezaron a tratar de matarlo, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos decían, pero este luego no es Jesús, el hijo del carpintero José. Nosotros sabemos quién es José. ¿Cómo es que este ahora dice que yo descendí del cielo? Y Jesús les dice, no murmuren de mí, no murmuren entre sí, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y lo resucitaré yo en el día final. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios, ese ha visto al Padre. ¿Quién es el que viene de Dios? Jesús. Aquel que viene de Dios, él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Vuelve y reitera la bendición que trae el creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo soy el pan de vida. Y cuando él dice yo soy, esa declaración es fuerte porque no solamente está diciendo yo soy una cosa, sino que está diciendo yo soy eterno. Yo soy el que soy. Los padres de ustedes comieron maná en el desierto y murieron. ¿Qué quiere decir? De nuevo, que ese maná que tanto ellos aprecian, esa señal portentosa que ellos dicen que quieren que hagan, así como Moisés, el gran superhéroe del Antiguo Testamento, les trajo. Él les dice, el maná del desierto fue maravilloso, pero todos los que comieron maná murieron. Era un alimento temporal. Los padres de ustedes comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos discutían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Si Él está diciendo que Él es el pan del cielo, figurativamente nosotros debemos comer ese pan. Si Jesús es el pan, debemos comerlo. Y su carne y su sangre hacen parte de ese pan del cielo. Por eso estaba diciendo, es necesario que coman mi carne y beban mi sangre. Por eso tan interesante la simbología que Él nos trae en la última cena, en la Eucaristía. Cuando se reúne con sus discípulos, el Señor les dice, este pan es mi cuerpo, que es partido por ustedes, y esta copa de vino es mi sangre, que es derramada por ustedes. Estaban siendo simbólicamente, estaban declarando que Él no solamente era el pan del cielo, sino que era el que perdonaba y redimía a cualquiera que creyera en Él. Y nosotros seguimos celebrando la Eucaristía 2000 años después. Cada vez que comemos el pan y bebemos el vino, anunciamos su muerte, recordamos su victoria de la cruz, recordamos la justicia que Él conquistó para nosotros, la redención que Él conquistó para nosotros, y también anhelamos su venida, su regreso. El que come este pan y bebe esta sangre, el que come este pan vivirá para siempre, vivirá para siempre. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida.
Yo me imagino que es la palabra hablando palabras. Si la palabra creó el cielo, la tierra, las galaxias, sea la luz, hagamos al hombre. La palabra da vida. La palabra es espíritu y es vida. Y nosotros creemos que Él es el que da vida, Él es la palabra. Luego Él tiene el poder original de dar vida. El poder de la vida está en Jesucristo. El poder del Espíritu está en Jesucristo, el poder dar el Espíritu, el poder dar la vida. Por eso cuando creemos en Él recibimos el Espíritu que vivifica, el Espíritu vivificante, como dice el libro de Romanos, el Espíritu de vida. Y algunos dijeron, uy, qué enseñanza esta tan dura, difícil esta declaración, ¿quién puede escucharla? Y murmuraban sus discípulos diciendo, ¿esto los escandaliza? Les dijo Jesús, pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? Como resultado de todo esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús le dijo a sus 12, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. De nuevo, Pedro lo entendió. Está entendiendo lo que Jesús dijo. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Y Pedro le reiteró, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Tremenda declaración. Cuando nos encontramos con personas a nuestro alrededor y reciben las buenas nuevas del Evangelio, pero rechazan las buenas nuevas del Evangelio porque están cegados en su entendimiento, porque piensan que son muy buenos o porque piensan que no necesitan salvación. Quizás lo que van a decir es que yo soy muy buena persona y no necesito que tú me hables de alguien que venga a salvarme. ¿De qué? Si yo soy excelente persona, si yo me porto bien en la vida, si yo no robo, si yo no mato. Sin embargo, la palabra de Dios dice en el libro de Romanos que no hay ningún justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, porque todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí Pablo está citando el Salmo 14. ¿Qué dice el Salmo 14? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido y han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios, pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Pero el versículo 1 del Salmo 14 es importante. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. En otras palabras, el ateo es un necio. Es necedad, es tontería, es lo más tonto que podemos hacer, negar a Dios. El necio dice, no hay Dios. Y por lo tanto, cuando el necio niega a Dios, se queda, permanece en la oscuridad, permanece en su corrupción, porque la realidad del ser humano es que está corrompido, está pervertido, está depravado, como dicen los teólogos protestantes, la depravación del ser humano. Se ha ido depravando a lo largo de los siglos y de los milenios, desde que se separó en Adán y Eva. En el Edén, Adán y Eva se separan de Dios y empiezan a caminar independientemente de Dios. Ahí comenzó la necedad del ser humano. Y a medida que nos separamos de Dios y buscamos ser independientes de Dios, pensamos que la independencia nos va a llevar a nuestra excelencia. Pero la independencia simplemente nos lleva aún más y más hondo en nuestra corrupción y en nuestra perdición. Sepulcro abierto su garganta, dice Pablo, veneno de serpientes.
Sus bocas están llenas de maldición. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. La senda de la paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Engañan de continuo con su lengua. Esto es el mundo de hoy. El ser humano de hoy que está separado de Dios, que no conoce a Dios, que no se ha acercado a Dios, que no ha sido redimido por su fe en Jesucristo. ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su deseo? ¿A dónde lo llevan sus proyectos y sus planes? Dice acá, al desvío, al abismo. Y sus palabras son sepulcros abiertos, mentiras en sus bocas, maldición, amargura, sangre derramada. Vemos violencia en el mundo, muerte en el mundo. Como decía la ranchera mexicana, la vida no vale nada. Por unos tenis, por un celular, se pierde una vida en las calles de las ciudades de nuestros países suramericanos. Porque la vida, nadie sabe que la vida del ser humano está reflejando la imagen de Dios. Y nosotros lo hemos descubierto, ¿por qué? Porque en las Escrituras nos dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos las personas, el ser humano, nosotros llevamos el sello de Dios, la imagen de Dios. Por eso cuando vemos a cualquier ser humano, no solamente estamos viendo otra persona, estamos viendo la imagen de Dios. Y si otra persona enfrente de tu camino se cruza por tu vida, recuerda que es la imagen. Y esa imagen de Dios tiene dignidad, tiene valor intrínseco, tiene honor, porque ha sido creada, es la imagen de Dios. Luego Pablo aquí en el versículo 20 de Romanos 3 dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios. Porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Cuando la ley se nos presenta, cuando los preceptos y las cosas que no podemos hacer o que nos toca hacer, se nos presentan delante de nosotros y nosotros las incumplimos, nos damos cuenta que ahí hay pecado, porque infringimos la ley. Pero Pablo nos dice, y el Señor hablando a través de Pablo dice que ahora aparte de ese conjunto de requisitos, preceptos y mandatos, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Es para todos los que creen. A pesar de que en la doctrina católica reconocen esta realidad de Romanos, parece que no es suficiente la declaración. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Acá no está diciendo que la justicia es transitoria, tampoco está diciendo que la justicia es incompleta o que vas a tener que buscarte la manera que esa justicia crezca. Simplemente la justicia de Dios es la justicia de Dios. Si Dios te da su amor, no te da un poquito de su amor. Si Dios te ama, te ama. Si Dios te redime completo. Te salva completo y te declara justo en tu totalidad. Nuestra justicia es un estado, es una posición que tenemos ahora delante de los ojos de Dios. O estoy o no estoy, o soy o no soy. Y en el versículo 24 dice, y todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. ¿Cuál es el pago? ¿Cuál es el pago de nuestra redención? La sangre de Cristo. Él exhibió públicamente como propiciación a Cristo Jesús, como demostración de su justicia. Todos somos justificados gratuitamente por su gracia. Por su gracia, es decir, por su favor inmerecido.
No nos merecíamos ni nos mereceremos ser redimidos, porque pecamos, porque nos separamos voluntariamente de Dios. Sin embargo, Él decide en su amor y en su voluntad eterna y perfecta redimirnos por gracia, justificarnos gratuitamente. ¿Qué nos queda a nosotros y cualquiera que tiene un encuentro con Cristo? Creer. Y de hecho, creer es un verbo, es una acción. Luego, si podemos decir que hay una obra que tenemos que hacer, sería esa, creer. Y por eso lo mencioné antes en el capítulo 6 de Juan. Cuando aquel joven le pregunta, ¿y cuáles son las obras? Danos el papel y el lápiz, díctanos por favor. El Señor dice, esta es la obra, que crean en el Hijo de Dios, que crean en Jesús. Juan 6, para que si no lo anotaron, Juan 6, 28, 29. Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Está hablando de que crean en mí. Esa es la obra. Y si hay una obra, entonces es esa. Creer, creer. Y al creer tenemos vida eterna. Al creer obtenemos la justicia de Dios. Pablo lo dice, soy la justicia de Dios. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. No podemos separarnos de Cristo. Es imposible obtener la justicia sin que Cristo aparezca en la escena cósmica de la historia de la humanidad. No había otra manera sino a través de la muerte sacrificial del Cordero de Dios. Cristo derrama su sangre, muere por nosotros para que obtengamos la redención y es gratuita. Y luego en el versículo 27 Pablo dice, o sea que nadie puede decir o sacar pecho o jactarse o creerse o sentirse orgulloso de algo porque no logró nada. Y acá dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿Es Dios Dios de los judíos solamente? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Primeramente se dirigió a Israel, su pueblo escogido, pero también a los gentiles, es decir, a los pueblos de la tierra. La salvación entonces se abre para todos. Y la palabra de Dios dice que Él desea que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de Jesucristo. No solamente Israel, sino todas las naciones. Nosotros entonces hacemos parte de esas naciones, de las naciones de la tierra, de los gentiles de la tierra que creímos en Cristo y recibimos nuestra salvación por gracia a través de la fe. Y en el capítulo 4 de Romanos, Pablo reconoce que Abraham fue justificado por la fe. Y hace esa comparación, hace ese paralelo entre la manera como el patriarca Abraham fue considerado justo delante de Dios. Y Abraham fue considerado justo delante de Dios porque creyó. ¿Y en qué creyó Abraham? Pablo dice que Abraham también escuchó un evangelio. El evangelio de Abraham fue cuando el Señor se le reveló a él y le mostró que lo amaba y le mostró que las naciones de la tierra serían bendecidas en él, en su descendencia, que cualquiera que lo bendijere sería bendecido, que el que lo maldijere sería maldito, que el que se acercara a él también recibiría la bendición, que el Señor sería su escudo y su protección a donde quiera que fuera. Eso son buenas noticias, eso es un evangelio. Y esas palabras de Dios las creyó Abraham y recibió su justicia. Y Pablo dice que nosotros, de la misma manera que Abraham entró en ese pacto con Dios, en esa relación de justicia por la fe, así nosotros también recibimos nuestra justicia por la fe en el Hijo de Dios. Y en el versículo 4 de Romanos 4
Dice, el que trabaja el salario no se le cuenta como un favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. El que no trabaja, pero cree, es decir, el que no hace obras, pero cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el impío? Pues tú y yo éramos impíos. El Señor justifica es al impío, no al pío. El Señor justifica al pecador, justifica al que está caído, no al perfecto, porque el perfecto no necesita justicia. Si nosotros no fuéramos impíos, no necesitaríamos la justicia de Cristo. Si el hombre bueno llegara a ser aceptado por Dios, ¿para qué Cristo, si solamente por ser bueno, llegaría a ser aceptado por Dios? Solamente portándose bien, dando dinero, haciendo buenas cosas en su vida, Dios lo aceptaría y diría, qué buen muchacho, entra a mi reino. Pero resulta que de esa manera nadie, ni siquiera uno, como dice el capítulo 3, es justo delante de Dios. Necesitamos a Cristo, necesitamos a Jesús para que Él nos imparta su justicia. Y es esta bendición solo para los circuncisos, o sea, para los que han estado en el pacto judaico, o para los incircuncisos también. Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. ¿Y cómo le fue contada la fe a Abraham por justicia? ¿Siendo incircunciso o siendo circunciso? Pues siendo incircunciso. Abraham fue sellado con la circuncisión después de que el Señor ya le había hecho la promesa y después de que el Señor le había dicho, tú eres justo. Digamos que la circuncisión de Abraham fue posterior como un sello de lo que había ocurrido antes en su encuentro con el Señor. Por lo tanto, Abraham no solamente es el padre de los que son circuncidados, o sea, de los que están bajo el viejo pacto, sino que es el padre de los que no son circuncidados, sino que llegan a ser hijos de Dios por medio de la fe. O sea, tú y yo y todos los que creemos en Jesucristo. Por eso la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería el heredero del mundo no fue hecha por medio de una ley, sino por medio de la justicia de la fe. Por eso es por la fe, para que esté de acuerdo con la gracia, para que la promesa sea firme para todas las edades, para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. ¿Quiénes son los de la fe de Abraham? ¿Quiénes son los de la justicia estilo Abraham? Tú y yo, los creyentes en Jesucristo, somos los de la fe Abraham style. Somos los de la fe estilo Abraham. ¿Cómo fue la fe de la justicia de Abraham? Fue por la fe. Abraham creyó lo que el Señor le estaba diciendo y el Señor lo declaró justo. Eso somos nosotros. Creemos en las buenas nuevas de Jesucristo y recibimos su justicia. Abraham creyó. El Señor le dijo, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. Abraham creyó. No titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció dando gloria a Dios, estando convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Ahí estaba, esa es la fe estilo Abraham. Abraham habló con Dios, o Dios habló con Abraham más bien. Nosotros oímos la voz de Dios. Cuando escuchamos las buenas noticias, escuchamos la voz de Dios. Y luego, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra de Dios también dice que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. A través del Espíritu, Él nos habla. Y en nuestra mente nos habla. Porque ¿quién ha conocido la mente del hombre sino el hombre? El Espíritu del hombre sino el hombre, dice la palabra. Así nosotros también hemos recibido el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esa es mi oración, que pueda entender sus pensamientos, que su mente conquiste mi mente. Porque eso sí nosotros podemos hacer. Evitar que su mente conquiste la nuestra.
si insistimos en confiar en nuestros pensamientos, meditar en nuestras propias ideas, amar más nuestros planes que los planes de Dios, evitar que escuchar la voz de Dios para escuchar voces raras, las voces del enemigo o los encantadores de serpientes que traen cosas que aparentemente son lindas, pero resultan ser venenosas, mortales al final. Por eso mi oración y tu oración debe ser que nuestra mente sea conquistada por la mente del Señor, que podamos rendir nuestra mente para que el Señor tome control. Y entonces dice que su fe le fue contada por justicia. Y lo lindo es que no solo por él fue escrito, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí hay un detalle importante porque no solamente nos quedamos en el Viernes Santo, sino que nosotros avanzamos al domingo de resurrección. Él fue a la cruz, Cristo fue a la cruz, murió por ti y por mí, derramó su sangre, pero después de que fue a la tumba, venció la muerte. Y al vencer la muerte es el sello de nuestra justicia, porque una vez resucitado, nosotros resucitamos juntamente con Él. O sea, recibimos su vida victoriosa, su vida eterna, la vida que venció la muerte. Ese es nuestro regalo que vamos a recibir al final, cuando el Señor vuelva o cuando nos resucite en el día del Señor. La resurrección de los creyentes, la resurrección en un cuerpo glorificado, en un cuerpo transformado. Esa es parte de sus promesas y esas son parte de sus bendiciones que no son temporales, son espirituales, son eternas. Esa es la verdad de Dios. Esa es el resumen del Evangelio, el resumen de lo que Jesús quiso decir cuando le preguntaron, ¿cuáles son las obras que hay que poner en práctica entonces? Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Padre, te damos gracias en esta noche, te alabamos, te bendecimos. Estamos felices y nos gozamos de saber lo grandioso de tu regalo de salvación. Y es exactamente eso, un regalo que recibimos por nuestra fe en ti, por tu gracia superabundante. Y nuestra oración hoy y de siempre es que esa gracia maravillosa superabunde en las vidas de todos los creyentes, en las vidas de Amazing Grace, en la vida de todos los que están viendo este mensaje, en los que han estado orando en estos días, en los que han estado haciendo peticiones de sanidad, de empleo, de liberación. En el nombre de Jesús, cada una de estas peticiones el Señor las escucha y el Señor trae bendición para cada uno de nosotros. Gracias, porque eres un Padre amoroso, un Padre que quiere vernos bien, vernos productivos, vernos prósperos, vernos sanos, pero sobre todo creyendo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nos vemos entonces el próximo miércoles 7:30, estudio bíblico, y el domingo en el servicio de fin de semana a las 11 por este mismo canal. Gracia y paz para todos.